Y bueno, el primer día, cuando acabó, dije, yo me metí en una secta que consiste en que las cosas difíciles soy capaz de transformarlas en cosas fáciles. La emoción es la gasolina para moverte y la razón el volante. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablando con Quien Podcast. Hoy estamos en un nuevo episodio con el señor Juan Carlos. Bueno, el señor Carlos. No, con Juan Carlos, que Juan Carlos es conocido ya nuestro, ha estado un par de veces, los que nos habéis visto en redes sociales, os he dicho, quedaros con esta cara. Es verdad. Porque aquí está la cara, era la intención. Está con el cuerpo debajo. Y la verdad es que fue como, tuvimos conversación desde el primer momento, estuvimos hablando un rato antes de arrancar con Leire y nada, lo que se dice amor a primera vista, básicamente. Así que nada, Juan Carlos, primero, bienvenido y gracias por querer venir con nosotros. Muchas gracias por invitarme y al equipo. Faltaba más. Juan Carlos, cuéntanos, en primer lugar, ¿quién es Juan Carlos? ¿Quién es Juan Carlos como autoconcepto? Ya sabes, o sea, ¿cómo te definirías? Tus adjetivos más... La autodefinición. Autodefinición. Pues como sé que haces esa pregunta, lo he estado pensando y no he llegado a ninguna conclusión. Pero voy a contarte lo que yo siento que soy. Porque yo soy un señor que, como bien dices, con unos años ya que gracias a mi recorrido vital me he dado cuenta de que he estado equivocado casi siempre. Y estoy en un momento vital en el que me he dado cuenta por qué estaba equivocado y dónde. Y entonces ahora estoy bien orientado. Entonces yo podría definirme a mí mismo como un tipo que ahora sí está bien orientado. Fíjate. Vale, o sea, por todas las veces que te has equivocado. Sí, porque estaba siguiendo un camino que no me correspondía y llegó un momento, luego iremos un poco más al detalle, llegó un momento en el que estaba tan incómodo que dije, aquí algo pasa, no puede ser algo tan incómodo en la vida, ¿no? Sí, como que yo soy yo, ¿no? No entraste como eso ya. Como cuando estás incómodo, ¿no? Que te pones en una ropa que te pica o que estás en un asiento que estás incómodo. Sí, que estás bien, estás sentado o tienes la ropa puesta, pero como que no es tu sitio. Uh-huh. Y por fin lo he encontrado. Qué guay, qué guay. Sí, es una bestialidad porque cómo me siento ahora no tiene nada que ver con cómo me sentía hace 5, hace 10 años y hace 20, ¿no? Ahora soy mucho más consciente y me siento mucho mejor. Claro, porque al identificar lo que no te gustaba es solo cambiarlo, ¿no? Como el que dice, tengo el problema, ahora quiero solucionarlo. El autoconcepto, yo siempre lo pregunto porque casi nunca o pocas veces nos fijamos en cómo somos nosotros. O sea, siempre como que estamos con los demás. Pues mira que Juan Carlos es súper accesible, se puede hablar con él. Pero claro, ¿qué piensa Juan Carlos de él, no? Esa es un poco la pregunta, por ahí voy. Luego, cuéntanos o cuéntales a los que nos oyen un poco a qué te dedicas para también poder en el tiempo y en el espacio ubicarnos. Uh-huh. ¿Tú qué es lo que haces actualmente? Pues yo podría definir lo que yo hago como que soy profe. Yo me defino a mí mismo. Y mira, esta es una de las cosas que te acabo de contar. Yo creo que nací profe. Ajá. Ahora te contaré más cosas porque yo nací miope y yo nací pensando... Autoconcepto, miope. Sí. Hay cosas con las que uno nace, ¿no? Y yo nací siendo profe, lo que pasa que me di cuenta a los 40 y tantos. Ajá. Dije, joder, si lo hubiese sabido antes. Entonces yo soy profe. Yo me dedico a dar formación no a niños, sino a personas adultas. Ese es mi trabajo actual. Es con lo que me gano la vida. Okay. Soy profesor. Sí. Y enseño cosas como muy diferentes. Básicamente a lo que más me dedico es a ser profesor de ingeniería de procesos. Suena un poco aburrido, pero lo que hago es enseñar a ingenieros que han hecho la carrera a cómo optimizar procesos industriales. Yo me dedico a la industria. Llevo 26 años trabajando en la industria, en una industria multinacional, uh-huh. Y actué de ingeniero de proceso, uh-huh. Y con los años y mi experiencia, pues al final me convertí en un profe y me dedico a enseñar a gente que entra de nuevo ahora a la empresa, sí, a transmitirles toda mi experiencia y mis conocimientos. Para que ellos lo puedan ejecutar luego. Eso es. Ingeniería de procesos. Ingeniería de procesos, sí, ingeniería industrial de proceso. Uh-huh. ¿Me puedes explicar un poco qué es? A mí, yo no sé si la gente que los escucha lo sabe, yo no lo sé. Sí, claro, te lo explico. Pues cualquier proceso industrial se trata de fabricar una cosa, ¿no? Una cosa son los servicios, que todas son servicios, y otra cosa son los productos. Entonces, cuando fabricamos un producto, hay un proceso industrial que lo fabrica. Uh-huh. Ese proceso tiene una serie de características. Pues yo qué sé, el tiempo que se tarda en hacer el producto,
la cantidad de piezas malas que salen por hora o por minuto, la cantidad de movimientos que hay que hacerle al producto para que salga, ¿no? Por ejemplo, construir una lavadora, por ejemplo, pues tienes que hacer primero los laterales, luego el bombo, luego irlos uniendo, ese tipo de cosas. Sí, bueno, todo el proceso. O sea, los pasos del proceso. Eso es, hasta tener tu producto, el que tú deseabas, ¿no? Okay. Pues eso que parece muy bonito, muy automatizado, cuando lo vemos en la tele, cómo se hace y todas esas cosas, pues tiene fallos por todos lados. Tiene fallos porque el propio proceso falla, porque no es perfecto, las cosas no acaban de encajar bien, o los robots no hacen los movimientos como deberían, o la materia que te viene no es como debería, ¿no? Y luego hay cambios en el proceso porque el producto que tú vas a fabricar es diferente. Se fabrica durante un tiempo un producto y luego, pues, quieres vender otro. Entonces, todas esas adaptaciones del proceso requieren que un experto lo adapte para que el proceso dé el mejor producto en el mejor tiempo y al mejor coste. Claro. Y se salga casi lo antes posible, ¿no? Sí, lo antes posible, efectivamente. Una de las cosas, de las variables que más influyen en el coste de un producto es el tiempo que se tarda en hacer. Sí. Es correcto. Pues eso es. Mis ingenieros, que yo les trato como a mis hijos casi profesionales, son los que les enseño a poner esa mirada, a poner esas gafas de la productividad en general del proceso para poder ver dónde hay fallos y con las herramientas que les enseñamos, cómo hacer para solucionarlo. Es que encima se te da bien. O sea, quiero decir, claro que se te da bien, si no me va bien. Pero te estoy viendo como que soy un ingeniero. ¿Sabes? O sea, te estoy escuchando como... Siento que la forma de transmitirlo es muy guay porque lo he entendido perfectamente. Claro. Otra de las cositas que nosotros preguntamos, o que yo suelo preguntar, es ¿qué te ha hecho llegar hasta donde estás? Porque sí que es cierto que, como ya, bueno, pues os comenté, una de las cosas que yo me di cuenta antes de empezar el proyecto era que todos pasamos por algo que nos cambia o escuchamos algo que nos cambia. Tú, por ejemplo, antes hablabas de que tú estabas muy cómodo en un momento de tu vida, que ahora nos contarás, pero no cómodo en tu incomodidad. Eso es. Estabas a gusto, quizás estabas sentado, ¿no? Pero el asiento no te gustaba. Sí. Entonces, todo ese proceso, ¿de qué consta y por dónde podemos empezar desde el principio? Bueno, sí, pero ¿qué es la puerta de entrada a todo este cambio? Mira, me gusta más esa metáfora de la puerta de entrada porque, aunque sigo siendo profe de ingenieros, realmente lo que a mí me apasiona, lo que me hace sentir, es otra cosa. Totalmente lo contrario. El corazón de las personas. Y eso es lo que me ha cambiado. Porque yo toda mi vida profesional, como te digo, más de 26 años en la industria, que sigo haciéndolo porque, bueno, pues se me da bien, si no, no sería profe y enseño, me he dado cuenta que la parte que a mí me llena es la parte humana. Que tiene bastante que ver con el proceso, pero no tanto. Y te explico cómo es. Esa incomodidad a la que me refería era porque cuando yo con 18 años tuve que decidir, como casi todos en este país, ¿qué vas a estudiar? Pues yo le dije una cosa, recuerdo aquel momento muy bien, ¿eh? Recuerdo la luz que entraba por la ventana y yo estaba en mi habitación y mi padre me preguntó, ¿y qué quieres estudiar? Y de mí salió una frase como, yo quiero estudiar psicología. Y mi padre me miró y me dijo, ¿qué dices? Le das una patada a un bote y salen 1000 psicólogos. Tú, que se te dan bien las matemáticas, vas a estudiar ingeniería. Y pues claro, mi padre era el que mandaba y a quien yo respetaba. Si mi padre pensaba que yo pudiera estudiar ingeniería, pues así fue. Ahí lo mal que lo pasé. Esto con 18 años, cuando vas a cuando tienes que tomar esa decisión, ¿no? Luego es verdad que algunos de mis amigos en aquel momento, que habían terminado conmigo el bachiller, pues decidieron estudiar ingeniería. No todos, otro quería hacer periodismo, otro no estudió ninguna carrera. Y me puse a estudiar ingeniería y lo pasé muy mal. Claro, parece que no estás en tu lugar. O sea, ¿comprendes a lo que me refiero? ¿La comodidad? Totalmente. Pero bueno, es verdad que yo soy una persona inteligente, eso sí, siempre me he considerado un poco más inteligente de lo que realmente soy y me esforcé mucho y lo pasé muy mal. Pero lo conseguí, acabé la carrera de ingeniería, tardando más de lo que hubiera debido terminar y acabé. Y fíjate que ahí es donde descubrí mi primera habilidad. La habilidad que hoy en día utilizo, que es un don que yo tengo, voy a llamarlo hasta un don, que consiste en que las cosas difíciles soy capaz de transformarlas en cosas fáciles. Soy capaz de contar matemáticas con una pasión y con una forma de contarlo que hasta gente que gusta mates le gusta. Me gusta, ¿no? Sí. Eso es. Logré transformar todo ese
truño, porque la ingeniería básicamente es una forma de solucionar problemas de todo tipo, problemas técnicos, claro, y tiene una base fundamental, que son las matemáticas. También la física y la química, ¿no? Pero las matemáticas son su lenguaje. Y como no entiendas bien ese lenguaje, te resulta muy difícil. Pues yo logré transformar en mi cabeza esa dificultad del cálculo infinitesimal, ecuaciones diferenciales, en algo hasta bonito. Ya. Sí, algo que fuese atractivo, ¿no? Para los que a lo mejor no les atrae tanto de base. Exactamente. Y gracias a eso que lo transformé para mí, Sí. logré descubrir este don que yo tengo de hacer que las cosas difíciles parezcan fáciles. ¿Vale? Y acabé la carrera. Me contrataron en una empresa, ingeniero, y hasta entonces. Pero, como bien te digo, yo sentía esa incomodidad. Incomodidad, sí. Esa especie como de hueco aquí, ¿no? Yo siempre he leído mucho y siempre me he interesado por muchísimas cosas en la vida. De hecho, una de las cosas que más siempre me ha gustado ha sido leer y ver películas y la música. Y yo siempre me emociono muchísimo con la música. Y hay canciones que me atraviesan el alma. Sí, que te emocionan. Que me emocionan. Sí. Claro, uno se imagina quizá un ingeniero como alguien como muy cuadriculado, muy serio. Sí, bueno, sí, es verdad, es verdad. Pues yo tenía ese lado, ¿no? Hasta que conoces a Juan Carlos. Ya te das cuenta de que no es... Lo mismo dicen mis alumnos, pero ¿quién es este, por Dios? Sí. Y siempre había sentido esa comodidad, como un agujero dentro, ¿no? Un vacío. Pero, bueno, era una incomodidad, pero tampoco me impedía vivir. La verdad que mi sueldo de ingeniero me han permitido vivir, tener una familia. Sí, tampoco lo identificabas, a lo mejor ese vacío, tampoco lo identificabas con nada, porque dices, bueno, lo tengo todo. ¿Cuál era? Y un día ocurrió esa puerta que tú dices. Mi hermana Silvia, que trabajaba en una empresa de informática, sí, me dice, joder, mi jefe hoy me ha hecho una cosa que me ha dejado asustada. Me ha llamado a su oficina, me ha empezado a hacer preguntas rarísimas. ¿Y tú qué te gustaría, cómo te gustaría evolucionar? ¿Qué te gustaría aprender? Y claro, me parece una entrevista rara. Y luego va el tío y me dice que es que ha estudiado coaching. Y tío, eso te pega a ti muchísimo. O sea, fue por tu hermana. Fue mi hermana. Digo, ¿cómo que? ¿Pero qué es eso de coaching? Pues preguntar a la gente. Digo, pues yo no he preguntado nunca. Ya, pero te pega, no sé por qué. Y dice, mira, una compañera de mi jefe está haciendo prácticas de coaching y cobra 3 euros. ¿Por qué no vas y lo pruebas? Y fui a un aprendiz de coaching. Y allí, o sea, fuiste como para que esa persona hiciera una práctica contigo. Eso, yo hice de coaching, que es el cliente del coach, y ella hizo de coach. ¿Vale? Le planteé mi problema, me hizo preguntas y efectivamente, aquello fue la puerta. No completamente, es decir, yo no llegué a la conclusión de que eso era lo que me provocaba mi incomodidad, pero sí vi algo que me interesaba muchísimo, ¿no? Dije, joder, yo tengo que estudiar esto. Sí, como que encontraste algo más allá, que no era solamente lo que tú conocías. No, había que estudiar, sí. Además, ya llevaba muchos años en mi mundo técnico y bueno, siempre hay que aprender en la técnica, pero bueno, eso me llamó mucho la atención. Y entonces me apunté a un curso de coaching, un máster entero, o sea, empezaba en octubre y acababa en junio. Había que hacer un proyecto, fin de máster, y había que tener un título universitario, o sea, que era un curso de posgrado, ¿no? Y allí fui, más contento con mi libretica, allí, que yo, eran sillas así como estas, no había mesas, y decía, profe, no apuntéis nada, que lo que vais a aprender aquí os lo lleváis puesto. Y yo dejé mi libretica aquí, me acuerdo perfectamente, con el boli. Miraba a mis compañeros, gente extrañísima, muy rara, gente muy diferente a mí. Ellos me miraban a mí igual de raro. Y bueno, el primer día, cuando acabó, dije, yo me metí en una secta de un nivel, o sea, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Y la Silvia, ¿qué? ¿Para qué me dices? Bueno, el primer día dije, además empezamos un sábado, pues era para fines de semana, yo no vuelvo, mañana no vuelvo, anda que les den por él. Sí. Porque empezaban a preguntar cosas de qué sientes y eso. Cuando decía, te preguntaban algo, ¿no? La profesora, que se llamaba Carmen, el profesor, que se llamaba Santi, te preguntaban cosas, y decía, bueno, yo pienso que, dice, acostúmbrate a decir, yo siento que. ¿Qué diferencia hay? Dice, muchísima. Hostia, entonces a mí me chocaba muchísimo en la cabeza. Y por un lado me interesaba, ¿no? Pero me estaba provocando una incomodidad y dije, pues me he equivocado. O sea, sí, esto como antes, estoy peor todavía, ¿no? Bueno, la cosa es que el día siguiente, que era domingo, pues volví y dije, venga, ya que he pagado, voy a volver, ¿no? Y esa fue la rapa. Porque aprendí coaching. Bueno, y además tengo que decir que en mi vida he llorado tanto como durante mi curso de coaching. Mi madre podrá decir cuando llora, mamá, si me estás escuchando,
Bueno, ahora te cuento algo de mi madre también al respecto. Claro. Pero yo lloré allí infinito. Sí, te abrieron algo que tú no sabías cómo entrar ahí. Por lo que tú has dicho antes, porque es muy difícil conocer quién eres tú. Ya. Y allí te enseñan a eso. Es que llegar ahí... Ostras, hay que tener dos, ¿eh? Te metes para adentro, empiezas a mirar. Sí. Uf, chaval. Había allí muchas cosas que no me gustaron, otras que sí. La cosa es que me transformé bastante, ¿eh? Eso fue un cambio radical en mi vida. Perdí peso incluso. Llegué a perder, durante ese año que estuve de coaching, llegué a perder 10 kilos. Ya. Me pasó una cosa muy curiosa con mi madre. Mi madre está viuda, ¿no? Y un día me llamó, oye, Carlos, ven a verme. Siempre que mi madre me llama es porque se le ha roto el ordenador o la lavadora o una persiana, ¿va? Digo, ¿qué se te ha roto, mamá? Y dice, no, ven, nada. Y yo, bueno, algo ha roto gordo que no me lo quiere decir por teléfono. Y cuando llegué a su casa, se sentó en el sofá en el que ella se sienta y me dice, siéntate aquí. Y me dice, ¿qué pasa, mamá? Que me estás asustando. A ver, estoy preocupada por ti. ¿Tú estás en una secta o algo? Y yo, ¿por qué, mamá? Dice, tú no eres mi hijo. Y yo, mamá, que sí, que está en tu útero. Te lo juro que soy tu hijo. Tú no eres... Que no me han cambiado. Tienes problemas con la mujer, te falta dinero, el trabajo va bien, o sea... Ya. Tú no eres mi hijo. Ya, para que tu madre te diga eso, y mamá, que soy el mismo. No. Que va, te veo como más pausado, más tranquilo, como que vas a cámara lenta, me decía. Claro, es que ese esfuerzo de mirar dentro, a mí, Hombre, me enlentecía. es toda la energía que ocupas en ti, al final en ti de adentro la quitas de llegar a... Porque el afán ese, justo lo hablaba, no sé si era con Esteban o el otro día, de esa necesidad de... porque yo hay veces que he pecado de querer llegar a todo, ¿no? Entonces muchas veces de querer llegar a todo te hace luego no llegar a nada al 100%. Entonces eso requiere energía. Y si te das cuenta, cuando intentamos llegar a todo lo demás, nosotros como que nos perdemos un poco. Pues yo creo que al revés pasa igual. Cuando miras tú y llegas a ti, luego pierdes. Afuera como que llegas eso, como dice tu madre, ¿no? Como más lento. Tú no eres mi hijo, me decías, madre mía. Sí. Bueno, pues aquello me transformó muchísimo, muchísimo. Y esa fue la puerta. Ahí es donde ya entré en un mundo diferente al que yo estaba acostumbrado. Claro, imagínate, yo seguía siendo ingeniero. Yo volvía a donde mis compañeros les contaba lo que estaba aprendiendo y decían, ay, Dios mío, sal de ahí, pero ya, tío. Ya. Y encima, en las conversaciones de café que tomamos todos los días, en vez de comentar cosas de fútbol o de otras cosas, yo empezaba a hacer preguntas. Y me dio un compañero al que yo aprecio mucho, que se llamaba Rafa, me decía, oye, tío, en vez de preguntar, di algo alguna vez, joder. No haces más que preguntar. Yo no, que es porque me interesa lo que opinas. Sí. ¿Sabes? Entonces cambió incluso mi forma de relacionarme con los demás. O sea, Eso te iba a preguntar, ¿cómo tuviste ese cambio de...? Porque muchas veces cuando no conocemos algo, el instinto, lo primero es como, ¿qué le pasa a este? ¿No? O ¿dónde estás metido? ¿O qué secta es esa? O lo que sea. Sí. Tú de cara a los demás, a tus relaciones, a tu entorno, ¿cómo lo toman? Porque eso se nota. O sea, hay gente que, como digo yo, o sea, las hojas de los árboles como que se van cayendo, ¿no? Pues lo toman mal. En general, mal. Es decir, no hay nadie que yo recuerde que dijera, ¡joder, qué bien, estás yendo a mejor! No. Pero claro, mi entorno estaba habituado a un Juan Carlos es muy que estaba cambiando. Sí. Entonces, en general no les gustaba el otro. Claro. El nuevo, ¿no? El nuevo que estaba apareciendo. Sí. También es verdad que con mis compañeros de coaching, con los que hicimos el curso y con otra gente que fue llegando a mi vida, pues fui acercándome más a esas otras personas, ¿no? Porque una de las cosas que me aportó el coaching, lo supe un poco después. Claro, todo esto te lo estoy contando a cámara rápida, pero esto llevó años, ¿eh? Ya, me imagino. Llevó años. El curso fue un año y creo que... Aproximadamente eso te iba a preguntar, ¿cuánto fue todo lo que me estás contando? Toda esta historia, todo el cambio a ser mi yo actual, igual me ha llevado guapamente 5 años, ¿eh? Bueno. Es verdad que el cambio inicial es el más gordo y luego van aposentando cosas, ¿no? Sí. Pero sí, es un cambio importante y largo en el tiempo, ¿eh? Sí, bueno, e interminable. Lo que hablamos. Creo que un poco leer el otro día que lo hablamos, que eso es un camino que nunca termina. Nunca termina, claro, efectivamente.
Perdona, que te he cortado, que me estabas diciendo antes sí, de... pero no les gustaba la nueva versión, ¿no? Y luego, una de las cosas que me aportó muchísimo el coaching y mis compañeros de coaching fue una cosa que yo no sabía, que estaba muy limitado, y era que el de Juan Carlos de antes, el ingeniero pleno, vamos a decir, porque sigo siéndolo, eso no lo he abandonado. Sí. Es que solo admitía, como amigos o como gente con la que relacionarme, gente que yo consideraba de mi club, de mi clan, gente racional, inteligente, con ciertas ideas, ¿no? Un tipo muy concreto de persona. De hecho, no me relacionaba con otro tipo de persona diferente a mí, ¿no? Y cuando estudié coaching, el abanico se amplió. Claro. A lo contrario. O sea, yo admitía como amigos gente extrañísima, gente muy rara, muy diferente a mí, y me aportaban un montón. Claro. Entonces, me permití aprender de gente muy diferente a mí. Y eso me enriqueció. Por un lado me asustaba porque decía yo, ¿pero qué está diciendo esta loca? Pero por otro lado me aportaba mucho su visión. Sí. Yo cuando lo encontré, una compañera, ¿no? Que decía, es que yo no lo siento. A mí eso me alucinaba. Yo una clienta que tuve, una coachee que tuve de coaching, que ella me llevó, hicimos la sesión al aire libre y empezó diciendo, es que yo necesito abrazarme las piedras porque me dan energía. Claro, yo, imagínate un tipo... Tú te quedaste Dios mío de mi vida. Pero eso me aportaba, ¿sabes? Claro, y encima estabas aprendiendo porque estabas empezando a andar. Era mi cambio. Entonces, en medio de ese cambio había gente muy rara. Digo, o sea, gente está o loca o estoy yo loco, ¿no? Nos vamos a extinguir. Y el cambio en mí realmente ha sido poder ir integrando en mi interior mentalidades. Exactamente. Mentalidades diferentes. Que solo, única y exclusivamente, enriquecen. Exactamente. Yo creo que en la diversidad justo se encuentra, yo creo, el crecimiento. Y la diversidad es justo hacer todo. Es que además hace poco nos ha ocurrido una cosa que mi reacción ha sido que yo actúe de una manera también es libertad. Por eso se llama libertad. O sea, precisamente el encontrar otras mentalidades, otras formas de pensar o de reaccionar ante un mismo suceso de forma diferente. ¿No? Es ahí cuando se encuentra el crecimiento, porque a lo mejor cómo estás reaccionando tú no es ni lo correcto ni lo incorrecto, pero yo aprendo que para la próxima o para algo similar tu reacción, a lo mejor aprendo de lo que no hay que hacer, o a lo mejor aprendo que eso es mejor reacción que la mía. Sí, o que es una alternativa. Pero es un ejemplo, sí. Alternativa, ¿no? Sí. Bueno, pues te parecerá increíble, pero resulta que todo lo que yo aprendí en coaching complementa muy bien la parte racional de la ingeniería. Porque además en coaching hubo una cosa en concreto que conectó conmigo como, mira cómo lo hago, o sea, de aquí. Y de la que no me he separado el resto de mi vida. Que fue la inteligencia emocional. Cuando empezaron a hablar de emociones, que para mí me acojonaba eso muchísimo, pues no sabía ni siquiera qué... Claro, ¿tú no te habían contado nada de eso en tu vida? Nunca. Pero claro. Sí, hombre, yo sabía lo que es la alegría, lo que es la tristeza y el enfado, y ya está, ¿no? Pero cuando empecé a entrar en mi propio mundo emocional, empezó a tener sentido muchas cosas. Empezó a tener sentido todas esas canciones que me atravesaban, todas esas películas que me emocionaban, todos esos libros que me transportaban a otros sitios, ¿no? Empezó a tener en mí, a florecer, es lo que yo siempre he dicho que he tenido en mi interior, que es un mundo muy florido. Y ese mundo empecé a poder sacarlo hacia el exterior, ¿no? Y ahora, a mis alumnos de ingeniería, hoy he tenido clase con ellos, les meto unas chapas de coaching que se cagan por la pata abajo. Porque hoy te va a... Claro, forma parte de ti eso. Claro, eso es. Y complementa muy bien. Mira, les he dicho, esto te va a encantar. Estaban sentados, ¿no? Ten en cuenta que son gente que acaba de acabar la carrera, 20 y muy poquitos, asustadísimos porque acaban de entrar en un sitio nuevo y van a aprender, ¿no? Están exclusivamente aprendiendo. Claro, y eso van a tu empresa, ¿no? Que me quede claro yo. Sí, vale. Eso es. Hoy es ya su segundo día, ¿no? Y cuando han entrado, se han sentado en su mismo sitio, ¿no? De ayer. Todos ponen un cartelito con su nombre delante, ¿no? Y les digo, buenos días, chicos. Oye, vosotros sabéis que como ingenieros de proceso, una de las cosas que vais a tener que hacer es hacer cambiar a las personas. Vais a tener que decirle, oye, esto que estás haciendo de esta manera, lo vas a tener que hacer de otra manera porque vas a tardar menos, vas a sufrir menos esfuerzos físicos, vas a producir menos desechos, es decir, va a ser mejor. ¿Sabéis lo que van a decir las personas? Me vas a decir tú a mí que llevo aquí 35 años lo que tengo que hacer, pero tú de qué vas, manzanillo. Claro. Entonces, os vais a encontrar con una gran resistencia al cambio. Claro. Y esa resistencia al cambio en ingeniería se llama coeficiente de rozamiento. Así lo explico de esta manera. Y lo entienden todos a la primera. Digo, una de las cosas que tenéis que
dominar muchísimo es la parte emocional. Porque lo que hace cambiar las personas es la emoción. La emoción es la gasolina para moverte. Y la razón, el volante. Wow. Necesitas los dos. Porque tú, si le das al acelerador, tienes gasolina sin mover el volante, o sea, Sí. lo que usa una persona emocional sin filtro, ¡buah! Sí, para darle y pum, y Y estrellar por otro lado, sentado en un coche sin gasolina, con el volante así, no va a ningún a lado. ningún sitio. Lo suyo es combinar las dos. Y les he dicho, tienes que utilizar la emoción, porque la emoción es que hace cambiar a las personas, ¿vale? Esa es la fuente del cambio. Y una herramienta que no vais a aprender aquí en ingeniería, pero sí en la parte emocional es la empatía. ¿Sabéis lo que es la empatía? Y claro, levanta una la mano y me dice, sí, ponerse en el lugar del otro. Muy bien, también se dice ponerse en la piel del otro, ¿no? Y digo, ¿y cómo tú podrías ponerte en el lugar de otro? Y tener un compañero delante, digo, por ejemplo, con Juan. ¿Cómo podrías ponerte tú en el lugar de Juan? Y dice ella, pues hombre, preguntándole, ¿no? ¿Cómo se siente, qué piensa y tal? Y digo, ¿y qué te parece si te levantas físicamente y te sientas donde está Juan? Claro, la cara de Juan era espectacular. Y a ver si se me va a sentar en serio, ¿no? Digo, chicos, levantaros ahora, Y poneros en el cambiar otro de lado. sitio Sí. y elegid conscientemente el sitio donde os vais a sentar. Y decidme qué sentís ahí. Y se le empieza a levantar todos y digo, un momento. Antes de hacerlo, por favor, en silencio, y lo que les digo en inglés, feel the pain in your brain. Sufrid en vuestro interior el coste de cambiar. Y la gente cambia de sitio y tal, ¿no? Coger su nombre, el ordenador, el estuche, que había sacado todos los Sí, papeles. el despliegue, todo el... Uno que se había puesto una largadera para enchufar el ordenador y ya le quedaba al otro lado. Bueno, cambian todos después de un rato. Digo, bueno, ¿qué? ¿Cómo lo habéis sentido? ¿Qué es lo que habéis sentido aquí? ¿No? Y me dice uno, pues sobre todo pereza. No me apetecía cambiar. Y fíjate. Sí, porque tengo que moverlo todo. Y no es moverlo todo de mover las cosas. Es cuando lo llevas a lo que tú les querías llevar. Donde yo le quería llevar. De literal de mover toda tu vida para que otras cosas cambien. Exactamente. Y yo O entender al otro. le pregunté, ¿y ahora en ese nuevo sitio, qué cosas buenas hay? Fuérzate. Y me dice, pues hombre, ahora veo, como antes estaba en una ventana y ahora estaba una pared de cristal, pues ahora veo la pared de cristal. Otra me dijo, en el sitio donde estoy ahora, me siento más cercana a mis compañeros. La otra dijo, pues estoy notando en este sitio que me parece más fácil mover la cabeza así hacia la pizarra que antes que la movía así. Digo, mira, ¿y qué cosas malas? Empezaron a decir cosas malas todos. Ya. Digo, si ahora tuvierais que elegir, ¿qué sitio preferís, el de antes o el de ahora? Casi todos me han dicho el de antes. Digo, claro, porque ese es vuestro sitio, ¿verdad? Sí. Una vez que uno se sienta en un sitio, es mi sitio. Necesitas una silla de la empresa, que no es tuya. Sí. Como tú has llegado ayer y ya te has adjudicado ese lugar. Pero Claro. Pues cuando a un operario le vas a tener que decir que en vez de poner el motor así, lo tiene que poner así, pues entonces te dirá, bueno, es que yo lo he hecho así siempre, es que ya lo vamos a cambiar, ¿no? sí. Porque esa es su forma. Entonces, con este ejercicio que te he contado, y yo me lo paso, lo hago siempre en todos los cursos, todos los vietnam, dicen, este profe, Dios mío, la que nos ha caído encima, pues les hago ver estas cosas y se dan cuenta de lo importante que es la emoción y cómo se sienten para poder cambiar. Claro, y no solamente, también es que vosotros trabajáis con máquinas, pero es que al operario, como dices tú, o al cliente final, porque habrá alguno que esté ya de cara al cliente final, como puede ser una tienda de ventas, sí, claro. O es que lo necesita, ¿sabes? O sea, es que claro, ahora hablando contigo, es que escuchamos ingeniería y esto es como todo, pues todos los temas tienen como un título y tú te imaginas ciertas cosas pues como te las imaginas, pero va mucho más allá. Es que todo tiene un proceso y todo tiene un final, una venta, un cara al público, sí. al público, a un cliente, pues un cliente final. Entonces, al final vosotros, para poder llevar ese proceso correctamente, porque dentro del proceso de ingeniería entiendo que hay cambios. Y estamos hablando de ingeniería y no estamos hablando de ingeniería. Estamos hablando de personas. Exactamente. Estamos hablando de la vida, ¿no? La adaptación al cambio. El otro día leí que la tercera ley del éxito, bueno, hay muchas personas que a lo mejor es la quinta de otra persona, pero yo la escuché en la tercera, es la adaptación al cambio, ¿no? Ser flexible como un bambú, que es rígido, pero también puede ser flexible si es así, si lo necesita. Y no se rompe. Exactamente, y no se rompe. Pienso eso. O sea, pienso que para poder
El éxito, bueno, llamamos éxito a avanzar en tu empresa y ser un rango más alto o X, el que cada uno entiende el éxito como bien. Pero creo que sin ese proceso, corrígeme si me equivoco, no vas a poder acercarte nunca a lo que tú tienes como éxito estipulado, ¿no? Sin el proceso ese del cambio, de adaptarte a las nuevas cosas que puedan pasar y en el proceso entendiendo a la persona o a la situación nueva que te estás encontrando, ¿no? Pienso así, que no sé, que igual me equivoco. No, está bien. Yo lo que trato de transmitir a mis alumnos es que la razón, que es a lo que han sido educados todo el tiempo, ¿no? Sí. Y la emoción tienen que ir juntas. Tienen que ir en la misma dirección, porque si no se produce la resistencia al cambio. La resistencia al cambio o la no adaptación, que es un poco lo mismo, es cuando la razón va por un lado y la emoción por otro. Entonces, yo tengo que hacer algo, pero no quiero, no lo deseo, ¿no? Y al revés, deseo hacer algo, pero no puedo. Entonces se produce en mí un choque muy importante que me impide o me hace sentir incomodidad. Quizá esa resistencia es lo que hace muchas veces que se rompa. Claro. ¿No? Y que, o en todos los casos, realmente. Sí. Esa resistencia no me muevo de aquí, pues me acabo rompiendo de... Y muchas personas no saben por qué se resisten al cambio. En general, suele ser un problema emocional. Es decir, la emoción no acompaña a lo que te dice la lógica que tiene que ser. Ya. La verdad es que ahora que no nos oye nadie, casi nunca la lógica acierta, ¿vale? Lo que acierta es el corazón. Ya. Y con este ejercicio que te cuento antes de empatía, que se lo hago muy, muy visual, ¿no? Para que se muevan, lo que trato de decirles a mis alumnos es que realmente la vida va, y la ingeniería también, de elegir lo que tú quieres. De decidir, de coger tú la responsabilidad de decidir. No sentarte en tu sitio, sino decidir, bueno, les he dicho, mañana, en cuanto entréis por la puerta, pues vais a decidir dónde os sentáis de forma consciente. No vayáis en piloto automático. Ser conscientes de... Si de ese es mi lugar, pum, voy y me siento ahí. Sino el que te viene bien a ti. Eso es. Cuando giras la cabeza así... Incluyendo en tu razonamiento, en tu decisión, el ¿dónde podría yo aprender más hoy? Si ayer estuve en esa zona y en la otra, probar otra de allá o repetir a ver si me siento igual. Es decir, hacer consciente muchos de los atajos que tenemos en nuestro cerebro de nuestras inercias, ¿no? Sí. Entonces, este ejercicio... Totalmente, ¿no? Yo te estoy diciendo que cuando me ven, dices, están acostumbrados a un tío que diga 4x3, pues se acojonan todos. Ya. Entonces les digo, no deis ningún paso, ni uno solo en vuestro estudio, deseo yo, os autorizo a que no deis ningún paso en vuestro estudio de proceso sin que podáis responder a la pregunta del ¿para qué? ¿Para qué vas a dar ese paso? Ten un objetivo claro. Es que eso te hace parar y pensar, ¿eh? Claro. Porque tela. Es que, pero tienen que hacerlo. Y No, sí, desde luego. Si tú no tienes claro el para qué, no lo tienes claro, pregúntame a mí y yo te intentaré decir el para qué porque soy el profe y lo sé. Pero si no te convence, te autorizo a que no lo hagas. Porque no encuentras el para qué. Y vas a dar tumbos tontos. Sí, es verdad. Entonces yo les hago un gráfico que, mira, me he traído aquí de sorpresa. Una pizarrita. Para explicarte una cosa que les explico ahí. Sí, señor. ¿Vas a decir ahora? No. Mi alumno. Vas a sufrir un poco. Fíjate cómo se lo explico. Claro, a los ingenieros hay que explicárselo con gráficos y tal, porque si no, es su lenguaje, ¿no? Bueno, entonces, mira, yo les dibujo esto. Digo, mira, esta es la línea del tiempo. Esto tiene mérito porque lo estoy escribiendo al revés, como los chinos. ¿Vale? La línea del tiempo, ¿no? Esto de aquí es el ahora. Vale. El ahora en el sentido más detallista del término. Es decir, yo tengo el boli aquí metido aquí, tengo esto aquí, estoy sentado en esta silla y no en esa. Es decir, hasta el más mínimo detalle de la hora. Claro, esto va cambiando. Esto es el ahora. Lo voy a poner aquí. El ahora. Sí. Vale. Evidentemente, si esto es el ahora y esto es el tiempo, hoy por hoy el tiempo solo va en una dirección, luego ya veremos si la cosa cambia. Aquí está el pasado, ahora te lo acerco, y aquí está el futuro. Esto va así, ¿no? Entonces, para llegar a este punto, que yo esté sentado en esta silla con el boli aquí y tú en esa, nos podemos remontar un momento del pasado o del mío, que puede ser cuando naciste, esta mañana, cuando tus padres se conocieron, cuando el primer Homo sapiens apareció en la Tierra, donde tú quieras. Y hay una descripción concreta y exacta de todos los pasos que te han llevado a este momento. Hasta ahora. Es un cúmulo de decisiones tuyas propias y contexto. A veces te han llevado, otras veces has decidido tú. Sí. Vale.
Y estás en este punto. Y esto lo puedes relatar. No tienes la memoria suficiente probablemente, pero si la tuviéramos, podríamos relatar exactamente. Desde que arrancas hasta ahora. Tiene muchas ventajas, que aquí hay un montón de conocimiento, Experiencias que conocer, que hacen lo que tú, claro, que yo me haya sentado aquí, tú y yo estemos aquí, es fruto de muchas decisiones que hay aquí, ¿no? Sí, señor. Pero tiene un inconveniente, que se acabó lo que se daba. Ya está. No lo podemos cambiar. Sí, hasta ahora. Hasta ahora, desde luego, es así. Sí. Claro, lo bueno viene a partir de ahora, ¿no? Pero en el pasado, cualquier cosa que tú te preguntes, si tú te preguntas el por qué estás aquí, voy a poner aquí, ¿por qué? ¿Por qué tú estás sentado en esa silla, yo en esta, con el huele así, toda esta historia? ¿Por qué tú llenas una taza de cosas de coaching que ahora hablaremos? ¿Vale? Todas las respuestas a las que no la ha traído él. Bueno, ya veremos luego. Las respuestas al por qué están siempre de pasado. Sí. Cuando a ti te preguntan, oye, ¿y tú por qué? En ese momento tu cerebro viaja al pasado. Vas para atrás, automáticamente, sí. Y buscas. Sí, es verdad. Sí. Claro, buscas esa combinación de decisiones y contexto que digo, pues fue por esto y por esto. Sí. ¿Vale? Pero claro, como te decía, lo divertido empieza a partir de ahora, en el futuro. Porque como no está escrito, lo puedes escribir tú. ¿Para qué? Exacto. El para qué está aquí. ¿Para qué hago esto que hago ahora? En esta zona están todas las respuestas de tu para qué. De tal manera que si tu para qué es para ir aquí, o para ir aquí, o para ir aquí, que tú tienes que elegir, entonces tu primer paso, si es ir para acá, que puedes ir dando tumbos, Oye, si luego cambias de opinión, vas a otro sitio. Quiere decir que esto no está grabado en fuego. Sí, ya. Pero si quieres ir para acá, pues puedes ir para... Pero imagínate que quisieras ir aquí, qué sé yo, que lo decides. Entonces vas por aquí. Claro, si desde la hora mismo tú quieres ir aquí, tu primer paso tiene que ser hacia arriba. Pero si quieres ir aquí, tu primer paso tiene que ser hacia abajo. Hostia, y cambia radical el siguiente paso que tú des. Totalmente. Por eso quiero preguntarte el para qué. Aunque luego bajes y subas en el proceso, pero el primer paso es a dónde vas, ¿no? Exacto. Entonces, esto exige, esto tiene un problema, lo que te decía, no van a ser todas alegrías. Eso tiene un problema o una característica. Te voy a poner aquí en mayúsculas, responsabilidad. Y decisiones. Y decisiones, exactamente. Es decir, para poder tú decidir el para qué, tú tienes que adquirir la responsabilidad sobre tu vida y decidir a dónde quieres ir. Aunque te equivoques, ¿vale? Porque si te equivocas será tu equivocación. Ha sido mi responsabilidad elegirlo, mi responsabilidad es también asumirlo. Claro. Y la fuerza que te da eso. Entonces esto se lo cuentan mis ingenieros y les digo, mira, si tú quieres hacer que una máquina vaya más rápido o que tenga menos averías o tal, ¿es eso? Pues sí es. Imagínate que esto sea menos averías y que vaya más rápido. Los pasos son diferentes. Si son menos averías, tu primer paso será ver qué averías tiene. Si lo que quieres es que vaya más rápido, a ver qué es lo que está impidiendo que vaya más rápido. Igual lo que tienes que conocer ahí es el tipo de cliente, ¿no? O el tipo de... la meta, de qué tipo de meta es. Pero ¿no? Ten en cuenta que a pesar de que en mi caso el proceso está muy bien definido y normalmente ya tienen decidido, pues si queremos que este proceso mejore la prestación... Claro, tú no lo conoces, al cliente tú no... Pero la decisión de dónde vas siempre la tienes que tomar tú. Sí. Ostras, es que esto acojona, huevo. No, sí. Por eso les digo, no voy un paso hasta que no decidáis para qué, ¿eh? Y luego, y les digo, y además, te puedes equivocar. Y yo iré como profe y diré, chaval, muy bien pensado, pero el para qué es este. Mira, ostras. Entonces les digo siempre a mis alumnos, ya lo guardo. A mis alumnos les digo... Si quieres, déjalo aquí, si quieres. ¿Lo dejo por aquí? Si quieres dejarlo... Sí. Si se ve. Les digo a mis alumnos, aquí, en vuestro trabajo, en vuestro momento actual, tenéis dos grandes para qués, que ya os los impongo yo. El primero es aprender. Sois alumnos, aquí estáis para aprender. Entonces, claro, cuando os enseñe una herramienta, lo que tenéis que hacer es aprenderla. Que no entendéis, levantas la mano y preguntas. Eso es. Ya está, como dicen por ahí en algún podcast, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Correcto. Efectivamente. Sí, señor. Esa es la primera. Es decir, que no pase un día en esta aula, que os están pagando porque estáis trabajando, que no aprendáis. Es el primer objetivo. Y el segundo, mejorar el proceso que os ha asignado. No vale, joder, he aprendido la leche, Juanca, pero el proceso está bastante peor que antes. Pues mal. Entonces, tenéis dos para qué, ¿vale? Perfecto. O sea, y hay que tú, por ejemplo, cuando
tú enseñas esto a los alumnos, los enseñas de cara a la ingeniería, pero es lo que te he dicho antes. Estás hablando de ingeniería y no. O sea, tú lo haces con un doble, porque yo lo entiendo así, ¿eh? Yo siento como que tú lo haces como diciendo, esta persona que se vaya con un aprendizaje nuevo, pero también de la vida. Exacto. ¿Sabes? Siento un poco que haces así. Sí. Y tú luego, si alguien no tuviera claro su para qué, con tu permiso me salgo de la ingeniería un momento, si alguien no tuviera en su vida claro el para qué, ¿cuál sería tu... ¿Qué le, ay, no me sale la palabra. ¿Qué le aconsejarías? O sea, ¿qué le recomendarías? Pues, para encontrar ese why, o sea, ese para qué. Eso me ocurre a veces. De hecho, he tenido algunos de los alumnos que tenían una falta de para qué vital muy importante. Pero te voy a poner un ejemplo real que me ha pasado este domingo, porque estábamos con una amiga en la piscina que está empezando a emprender en el mundo artístico. Ella es artista, es pintora, ¿no? Y no tenía muy claro. Yo le preguntaba, ¿pero tú a qué pintas? Claro, yo qué sé, Juanca, tío, yo qué sé. ¿Para qué, no? Y entonces, como no sabía muy bien para qué pintaba, a pesar de que tiene que haber una razón muy profunda y emocional, pues yo dije, bueno, pues cuéntame un poco cómo es tu proceso creativo. Y cogí ahí un boli y un papel y estoy apuntando lo que me decía. ¿Cómo haces? Y pues, a ver, yo voy a ver árboles y voy haciendo muchas fotos. Y yo, hacer fotos a árboles. ¿Y después qué haces? Pues las que me gustan, pues las imprimo. ¿Y cuáles son las que te gustan? ¿Y por qué te gustan? Y dice, pues, no sé, y repetía mucho, pues un entramado, ¿no? Que haya un tramado que sea un reto para mí como pintor. Entramado. Bueno, hicimos, y era a base de preguntas, tipo coaching, ¿no? Donde yo escribí un montón de cosas y luego digo, te voy a leer lo que he escrito a ver qué te resuena, ¿no? Y se lo leí, me quitó la hoja y dice, pues esto y esto. ¿Y sabes qué subrayó? Yo hago mi arte para encontrar el alma en la naturaleza. O sea, que de todo lo que escribiste tú, ella resalta eso. Claro. La respuesta, ya está. Buah, que ahora tendrá que elaborar en su interior, pero era contándome su proceso creativo, y yo iba escribiendo... Sí, tú sin más ibas escribiendo lo que ella decía, lo que te y luego resaltaba... Frutos árboles, o sea, esa era mi frase, no te creas tú que yo interpretaba para... Ya. Y lo que ella hace con su arte es tratar, lo escribí porque lo dijo ella, tratar de traer la libertad de la naturaleza a una ciudad que ella considera pues hostil, ¿no? Una cárcel que hablaban, la cárcel de cemento, ¿no? Sí. Ella dibuja árboles y lo que quiere es traerte la naturaleza a tu casa para que tú... Para transmitirte tranquilidad. O algo eso así. Es la serenidad de la naturaleza, eso es. ¡Guau! ¡Qué ejercicio! Luego ese es un ejemplo, que no tiene nada que ver con la ingeniería. No, pero que estábamos hablando del para qué persona. Eso es. Y eso sirve para cualquier... Yo quiero hacer ese ejercicio. Bueno, ya lo haremos. Mola mucho. Pero claro, me mola mucho mis ingenierines porque son gente molona, tío. y no les han contado esto y, joder. Ya. Mucho. Qué guay porque te gusta mucho, o sea, yo siento que te gusta un montón lo que haces. Tanto la parte más técnica como la parte más emocional. Y ese, bueno, no me salen las palabras, ese puzzle, esas piezas bien encajadas, como que hacen que tengas mucha más pasión. Entonces eso, joder, pues es más atractivo, ¿no? Así, al final. ¿Ves cómo lo disfrutas mucho más? ¿Te das cuenta cómo soy? Sí, lo eres. Yo no lo he sabido hasta los 40 y mucho, joder. Si hubiese empezado a los 18, otra ya se había cantado. Bueno, pero es que yo creo que a lo mejor ese proceso era el proceso tuyo. Por lo que sea, tenía que ser así. Bueno, por lo que sea, a la vista está. Es que a lo mejor si tú no pasabas todo eso que pasaste, ahora no podrías dedicarte así. Claro. Hubiese sido otra perspectiva totalmente diferente. Y ahora que ya tenemos que ir finalizando, ¿cómo es la parte ya luego en tu página web, en tus... Que, por cierto, esta taza es del proyecto de Juan Carlos. Eso hemos dicho antes, que no lo ha traído él. Ahora que es una página web. Sí, tengo varias cosas. Pero lo que más ahora mismo me emociona y me tira para adelante, ahora te hablaré de cosas de coaching, ¿vale? Porque es una cosa que a mí también me sirvió de mucho, ¿vale? Lo que a mí ahora me emociona y me tira para adelante es mi proyecto que le he llamado Ingeniero de Personas. Guay. Vale, y lo que yo propongo en ese proyecto
Es claro, como yo soy profe, pues no puedo hacer otra cosa que ser profe, ¿no? Sí. Lo que yo propongo a los ingenieros, a gente, no tanto los jovencitos como gente que ya tiene un cierto recorrido profesional, ¿no? Que son líderes técnicos, gente que domina mucho la parte técnica, que sabe fabricar que te cagas, pero les falta esa parte emocional. Sí. Entonces, lo que yo les propongo en mi proyecto Ingeniero de Personas es introducirles, como te acabo de contar estas cositas, para que sean capaces de liderar a personas. Darles todos esos conocimientos a su estilo, con gráficos y tal, porque así lo van a entender súper bien, ¿vale? Para que integren todo ese conocimiento sobre personas, sobre emoción básicamente, para que sean capaces de ser líderes, de pasar de ser líderes técnicos que saben un huevo de qué viga va aquí y que cómo de gordo tiene que ser el cable, ¿vale? A ser más emocional, ¿no? De esa emoción. Para que las personas, que son las que están de fondo de todo, sean capaces de seguirles como líderes. Porque para mí un líder es aquel al que le siguen las personas de manera natural. No porque les pagues, no porque les metas miedo, no porque, yo qué sé. Ni porque necesitas que te sigan. Y la única manera de que alguien te siga de manera natural es que tú utilices tu esencia y tu emoción. Eso es. Si yo te pregunto a ti, piensa ahora en un líder, en una persona que tú consideras un líder, alguien de referencia para ti, ¿vale? Alguien a quien ha podido ser un líder, a quien tú seguías, ¿no? Sí. ¿Cuáles son sus principales características? Dime las 3 primeras que se te ven. Pues lo primero es que con su ejemplo predica. Eso es lo primero. Segundo, que se para y escucha. Ejemplar, escucha. Y tercero, que comprende. Yo creo que la escucha y la comprensión. Empatía, quizá. Sí, vamos a llamarlo así, podemos englobarlo. Desde esa comprensión es tanto racional como emocional, ¿no? Sí, vale. Total. Yo esto también lo hago con mis ingenieros, ¿no? Vuestros jefes, los jefes que habéis tenido, que son otros ingenieros, claro, ¿cuáles son aquellos que os han marcado, no? ¿Qué características tenían? Y empiezan todos a decir ahí, pues uno que escuchaba, no, un tío que era comprensivo, uno que no era cabrón. Bueno, que no era cabrón, ¿qué quiere decir? Que era buena gente, que te trataba bien. Y ahora cojo toda la lista, la voy apuntando, ¿no? Y de todas estas cosas, ¿cuántas son emocionales? Total. Incluso la resolución de problemas, la resolución de cosas también es emocional, porque tienes que poner mucha... Al final yo creo que un líder tiene que trabajar, cada persona es un mundo, ¿no? Entonces tienes que ser muy inteligente emocionalmente para poder trabajar con un equipo. Exacto. Y un líder técnico, alguien que es muy bueno en ingeniería o en algo racional, suele flojear de esa parte. Y eso le limita a él como líder y a su equipo. Y mi proyecto Ingeniero de Personas de lo que trata es de complementar esa parte técnica que ya dominan perfectamente con la parte emocional y de personas. Por eso es ingeniero de personas, ¿no? Y entonces con esas dos cosas ya tienen la gasolina y el volante. Porque el volante ya lo tienen. Sí. Ese es el proyecto genial. Entonces, hasta que llegué a ingeniero de personas, estaba Cosas de Coaching, que es un canal de YouTube que yo empecé a hacer cuando estaba estudiando coaching. Para enterarme de cómo iban las cosas, pues hacía gráficos como este y me filmaba. Y entonces es un canal que he estado durante 5 años poniendo vídeos ahí y bueno, que lo tengo ahí. Bueno, pero están ahí, joder, es una fuente de luego ir ahí a... Claro, no solamente nosotros, sino incluso tú mismo, ¿no? Bueno, nosotros sin duda sí que lo veremos, está claro, pero tú mismo de decir, volver a las bases, ¿no? En algún punto. Eso es, está todo ahí guardado. Ahí hay conocimientos de inteligencia emocional, de coaching como tal y de inteligencia emocional. Y luego hice un libro que se llama Cosas de Coaching relacionado para que le guste más leer. Tengo ahí 13.000 suscriptores más o menos a fecha de hoy. Sí. Cada día, que es lo que me impresiona, cada día tengo 2, 3 suscriptores nuevos, ¿sabes? Eso es que algo estás haciendo bien. Y mola mucho. No, qué bueno. Cosas de coaching, bueno, tengo camisetas, tazas. Hay algo que me resulta súper interesante que es esa fusión que haces de lo técnico con lo emocional, como te he dicho antes. O sea, tengo que repetirlo porque es verdad que pensando sobre todo en el proyecto, ¿no? Ingeniero de personas. Es que ahí es donde hay que ir. Yo creo que eso es la base de todas las cosas. Exacto. ¿Sabes? Cuando te fijas, quizá es ahí donde empieza a romperse. Cuando te fijas en el corazón de las cosas, en el centro. Y el centro del ser humano es emocional. O sea, como al que no le guste o no, eso es. Exactamente. Somos mamíferos y la emoción estaba en el ser humano mucho antes que la palabra y que la razón. Entonces, por ahí vamos. Eso es. Juancar, tenemos que finalizar, pero quiero que antes de cerrar nos digas 3 cosas
que les dirías a alguien que te esté escuchando? No le conocemos, así que Bueno, 3 recomendaciones, las que tú quieras. Pues nada, adelante, que le dirías a alguien. Pues mira, resumiendo un poco todo lo que te he contado, ¿no? Con mi transformación, que digo transformación porque realmente es lo que he sacado al exterior, pero en mi interior estuvo siempre, ¿no? Sí, sí. Esa es la gran. Yo primero diría que para poder liderar a otros, tienes primero que liderarte a ti mismo. Total. ¿Qué es lo que me pasó a mí en coaching? Lloré que te cagas porque había mucha mierda ahí, logré limpiar parte, todavía no toda, ¿no? Pero en cuanto empecé con mi para qué y a decidir cosas, yo, ostras, cómo cambió la cosa. Sí. Y a partir de ahora, yo, como profe, que ya lo estás viendo, puedo inspirar a otros. Claro. Ahora, cada vez que un alumno mío vaya a clase y dice, joder, ahora donde me siento a ver qué me pregunta Juan Carmaña. Claro. ¿Sabes? Entonces, liderarte a ti es un paso necesario y esencial para poder liderar al resto. Y parece muy fácil esta frase, pero es bastante sí. complicado. Y para eso necesitas la emoción. Son con detalles del día a día, el liderazgo. El autoliderazgo son con cosas del día a día. Y Ingeniero de Personas trata de eso, ¿no? De que comprendas cómo te puedes liderar tú para poder liderar a otros desde el punto de vista emocional. Una segunda cosa, que es lo que te contaba antes que aprendí en coaching, es en la diversidad está el conocimiento y la belleza y la experiencia y la riqueza y el crecimiento. El crecimiento. Admite, cuantas más personas diferentes se acerquen a ti, mejor. Porque total. Sí, así como suena. Es más, si te resultan raras, mejor. Más interesantes van a ser. Sí, probablemente tenga más a dónde llegar. Será más extenso. Las cosas que aprendes. Sí, porque no las sabes. Incluso para que sepa decir, yo como ese ni loco. Pero bueno, pero te ha aportado. Dices, me cago, ¿haces eso en serio? Quita. Pero coño, le escuchas. Sí. No le dejas entrar. Sí. Porque cada encuentro con una persona es una oportunidad de aprendizaje y totalmente distinto. Y una tercera cosa es que no hay que dejar de aprender. Yo soy un aprendiz infinito. No hay que dejar de aprender. Interésate siempre, o sea, ten chispa en la vida, ¿sabes? Sí, por cómo se hace algo que no sabes, experimentar algo que nunca has hecho. Eso es. Siente siempre que hay algo que tienes que aprender. Total, guay. Y ese te seguirá. Bueno, y no te olvides, ¿esto para qué? Ya, sí. Coge la responsabilidad de tu vida y entonces podrás ir a donde tú quieras. Buah. Juancar, o sea, me va a explotar la cabeza. De verdad que me ha gustado muchísimo, es la primera vez que tenemos un ejemplos gráficos, literal, y me ha encantado, o sea, me ha encantado. Gracias por querer contarnos, por querer enseñarnos, porque al final esto eres puro corazón. O sea, siento que todo lo que tú haces, ya no solamente con tus alumnos, que dices, bueno, pues es mi trabajo, que sí, pero es que tú has venido aquí con el mismo. Estoy seguro de que con el mismo corazón que me estás hablando, al que le hablas a ellos, me estás hablando a mí. Y eso dice mucho más que cualquier profesión. O sea, eres puro corazón y eso me gusta mucho de las personas, porque no son muy abundantes. Entonces, gracias por venir, por lo que nos has enseñado. Y bueno, iba a decir, y si no os ha gustado, como siempre digo, por lo menos nos habéis escuchado, pero yo creo que a la gente le tiene que gustar esto. Pero, no me digas que no. Pues nada, chicos, muchas gracias por escucharnos y seguro que os ha gustado.